Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te doy la bienvenida, Lore. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en este video. Pues hoy comenzamos un nuevo episodio del Canto de las Lobas, nuestro episodio número 10 que le pusimos por título Estás en tu era de villana, ¿no? Como haciendo alusión a que un poco como decías hace rato, Lore, a lo mejor todas las caras de la villanía no son necesariamente malas, como nos Ujú, enseñaron, ¿no? Sino que ujú. nos traen bondades y beneficios. Pero antes de pasar a eso, pues me gustaría un poco recordar las líneas de, de donde salió el título del día de hoy. No sin antes preguntarte, mi querida Lore, ¿cómo te encuentras el día de hoy y qué tal inicias nuestro capítulo de número 10? Súper contenta, Andy. Buenas noches. Y bueno, la verdad es que ya venimos como un poquito encarreradas de la conversación que tuvimos previa a la grabación y entonces pues justo como que se quedó muy como en su punto para continuar la conversación y estoy así, ¿no? Como ya avanza para seguir Sí, yo hablando, también por eso yo me seguí de para, largo. para ponerlos, para poner los puntos sobre las i. Pero eso, estoy contenta, estoy como muy tranquila, me siento sí, muy cómoda en esta nochecita a gusto. Y lista para hablar sobre la presión social y los beneficios del conflicto y de ser Sí. villana. Listísima. Bueno, pues ¿qué sucede aquí? Que hablábamos de que, bueno, más bien, este párrafo que leíste sobre el libro Ujú, viene del cuento Basaliza la Sabia. ujú, Basaliza la Sabia se llama, sí, ¿verdad? ujú, ¿No? Y y bueno, Basaliza la Sabia, para contar rápido, nos habla de una chica que a lo mejor al principio es muy inocente y servicial e ingenua, y mientras va avanzando el cuerpo, maldito inconsciente. Mientras va, mientras va avanzando el cuento, que por cierto es muy parecido al cuento que todos conocemos por acá, es Cenicienta, con su ujú, madrastra y sus hermanastras y demás. Entonces, mientras va avanzando el cuento, Basalisa pasa de ser esa niña inocente y servicial y ujú, obediente ujú, a ser una mujer conectada con su intuición y que conoce su poder personal, ¿no? Básicamente, ¿no? Como por ponerlo de una forma general. De ese cuento, que además recomiendo muchísimo y vale mucho la pena, se desprende este texto en donde nos platica sobre Basalisa, que era demasiado buena, e incluso demasiado exigente consigo misma, ¿no? Con ser ujú, perfecta, ujú, con agradar. Y el texto dice, tal como ocurre con el conflicto entre el hecho de someterse a los deseos de los demás y el de ser una misma. Entonces de ahí se desprendió ujú, nuestro título, ¿no? Si estás en ujú, la era ujú. de villana, porque pues el no someterte a los deseos de los demás, por ser tú Claro. misma, pues te convierte en una villana, ¿no? Pero bueno, empecemos a hablar por la presión social, por Ujú, justo de dónde sale este conflicto, ¿no? Entre, pues, someterme en los deseos de los demás o ser yo misma. Y entonces, bueno, esto lo entendimos, lo platicamos como presión social. ¿Qué dirías tú que es la presión social, Lore? ¿Cómo has vivido tú la presión social? ¿Cómo te relacionas con ella? Híjole, mira, la verdad es que yo pocas cosas no tengo en la vida y eso es vergüenza. Siempre he sido muy de no encajar, ¿sabes? O sea, desde muy niña, sí, ¿sabes? Como bien rara, güey. O sea, sí, nunca encajé, ¿sabes? Eso sí lo siento. Entonces, como que desde muy niña aprendí a. Yo creo que ahí era como navegar, ¿no? Con la presión social y conforme fui creciendo y madurando, sí fui como saliéndome de la presión social como tal, ¿no? O sea, pero sí identifico como un proceso como justo hablamos hace rato, que yo no entendía por qué, o sea, como de dónde venían estas diferencias, ¿no? O por qué era diferente en ciertas cosas, o por qué pensaba diferente
desde muy niña para mí eran pensamientos muy claros, muchas cosas que yo veía que generalmente no eran comunes, ¿no? O sea, como el literal sentido común es el menos de los comunes. Y yo creo que eso me ayudó mucho como a no engancharme en siempre en querer encajar hacia afuera. Y yo creo que la presión que tenía era más de autoexigencia, ¿sabes? Como, mm, y, y hablábamos hace ratito de los otros villanos, ¿no? Y cuando te das cuenta que tú eres como tú, la persona que más te exige, igual como que eso puede tomar otra forma, ¿no? Como que vas soltando como esta sensación de querer hacerlo todo bien y de ser perfecta, ¿no? Entonces yo creo que a mí también esa fue la otra parte de la presión, la autoexigencia, que no, pues cuando lo sueltas, pues también hay que aprender a también a ser constante, o sea, hay un equilibrio, ¿sabes? También en lo otro, ¿no? No puedes soltar la autoexigencia y ya, o sea que porque pues seguramente tiene una, bueno, no como autoexigencia, pero sí una constante de estructura o sea, sí un camino dirigido, pues tampoco puede ser como, bueno, ya no tengo propósito, entonces ya no hago nada, ¿no? Sí hay que encontrar un nuevo camino, pues. Pero cuando sueltas la presión, sueltas lo que implicaría la presión hacia ti, un poco. ¿Y encuentras ese nuevo camino? Encuentras ese nuevo camino, cuando ya, porque reconocer que no encajas en el molde es doloroso, ¿sabes? Es muy O sea, doloroso. Fíjate que yo pensaba ahorita de, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que yo me enfrenté a la presión social? Y me acordé de una conversación que tenía el fin de semana con mi hermana, eh, de cómo estaba yo a la edad de mi hijo, en qué temas estaba, ¿no? mm, Y yo le contestaba que estaba yo muy, muy preocupada por mi acné, porque era la ujú, presión social, ¿sabes? De cumplir con cierta estética. Bueno, ya sabes, ya hemos hablado también ujú, como de ujú, eso ujú, en otros episodios, ¿no? De cumplir ciertos, pues, moldes de belleza. Y entonces yo no los cumplía porque estaba pues en plena adolescencia, o sea, mi hijo tiene 14 años. Yo a los 14 años estaba con toda mi nariz llena de barritos y eso me traumaba muchísimo y me ejercía mucha presión social, ¿no? Y, y obviamente pues eso mermó muchísimo, muchísimo mi autoestima, pero fue un aprender a, pues sí, un poco como dices, soltar, porque no, tampoco es que se me quitó el acné, ¿sabes? O sea, el acné ujú, seguía, ujú, pero yo solté de repente a lo mejor el que pues ya, pues con un camino, con un proceso, no es que lo solté en un minuto, ¿no? O sea, ujú, realmente fue un ujú, trabajo interno que hice de soltar los juicios o los moldes de estética, pues que yo tenía, ¿no? Y también llevé mi enfoque, recuerdo, como a mis amistades. También estaba yo justo como en la adolescencia, entonces llevé mi enfoque a salir, a vivir nuevas experiencias, ¿no? No estarme como a lo mejor autoaprisionando, ¿no? Y, y pues ujú, bueno, eso fue como, recuerdo mi primera experiencia con la presión social y fue, pues fue una salida victoriosa, no en todas las presiones sociales a las que me claro. he vuelta ha sido una salida victoriosa, pero es así y muchas otras, porque como dices también, pues también he sido señalada, ¿no? Que era el costo que decíamos, ¿no? El Ujú, salirnos de ujú, los cánones, el salirnos de los moldes y de lo habitualmente aceptado, este, que te importa el acné, que no te importa el acné, o que si la ujú, autoperfección, o que ya sí sueltas la exigencia. Bueno, cada quien como que tendrá sus temas, pero implica ujú, como crecer, ¿no? De alguna forma, ujú, expandir la conciencia de alguna forma y bueno, entonces eso, ¿no? Como para resumir este primer encuentro con la presión social, que fue a tema belleza y estético y cánones de ese tipo, al final descubrí que puedo justo enfocar mi energía y soltar, ¿no? Como esos juicios, esas necesidades, ujú, o esos, incluso como tú lo mencionabas, autoexigencias, ¿no? Deberían no tener granos, ¿no? Y entonces ujú, te decía, no es como que los granos se me quitaron,
pero es que cambió mi postura ante esa presión social, porque tampoco es que la presión social acabara, ¿no? Sigue existiendo. Ujú, Hay ciertos cánones, pues por ahí sociales, seguramente, pues los adolescentes de ahora con su acné, pues compartimos como cierta parte de la experiencia. Entonces, sigue existiendo eso, pero em, desde ese entonces, desde esa experiencia, cambió mi forma de verlo y fue la forma, digamos, en la que resolví esta presión social en mí. ujú, Te digo, ¿no? Una de muchas, ¿no? ujú, Y en claro. algunas una salió victoriosa, en otras no, pues es una danza, es un equilibrio, ¿no? Ujú, Tampoco es algo como estático. Cambia como los moldes, como los cánones, ¿no? Los moldes de una buena mujer han cambiado, ujú, no son igual ahora que décadas atrás, o los moldes de la belleza, los moldes de pareja, ¿no? Ahora ujú. estamos en momentos muy, pues de transformación importante. Entonces, pues bueno, los moldes van cambiando y el punto es cómo vamos a lidiar con esa presión social y con el conflicto interno a donde nos lleva, ¿no? Este conflicto que decía Ujú. el texto, ¿no? Entre los deseos de los demás, o sea, someterme, me someto al molde y a los deseos de los demás, o soy yo misma, ¿no? ¿Cómo Justo que, resolver eso? o sea, sí, es como muy profundo porque yo creo que todos, de alguna forma, estamos vinculados con ese código, ¿sabes? Como que, pues sí, si no es hacia afuera, si no es, quiero el reconocimiento de alguien más, es el propio, ¿sabes? Pero sí creo que no hay un, a menos que obviamente pues lo trabajes, lo integres, lo transmutes y lo acomodes, pues ya justo ese conflicto te lleva a un aprendizaje, ¿no? Esa situación. Llevada de buena, o sea, como, pues sí, ¿no? Como de buena manera, del lado correcto, O sea, porque el lado es como incorrecto, una oportunidad, ¿no? Que a lo ujú, mejor no todo justo, mundo aprovecharía, o sea, ya depende cómo lo sí, abordes. Porque sí. habrá quien se quede en la tensión, sobrellevando, Ujú, cumpliendo de la piel para afuera, ¿no? Pero habrá quien sometiéndose. sometiéndose, ¿no? Ujú, Pero ujú, habrá quien atraviese el conflicto, conozca ujú, nuevas partes de sí, ujú, ujú, ocupe la oportunidad para identificar necesidades, ¿no? Que descubre, ¿no? O que redescubre y que no están siendo atendidas, porque pues de ahí sale el sí, conflicto. Hace rato hablábamos de que si alguien está como, hablabas de la claridad, ¿no? De la claridad de las ideas, de la claridad de la postura, de la claridad de la defensa en algo, en una situación, o sea ujú, ujú, como el sentirnos claros en un plano, ¿sabes? Como no desbordados por la emoción. Entonces, bueno, ¿qué nos da esta claridad? Un enraizamiento, una postura firme ante algún conflicto, ujú, ante alguna ujú, tensión, ante una posición, ¿no? Entonces yo, si tengo una postura firme, un enraizamiento de autoconocimiento, de conocer mis ujú, límites, mis sueños, lo que me gustaría hacer, en donde sí puedo a lo mejor ceder en cuestión de, pues, el ser social que soy, ¿no? Y claro. de que no todo es a mi forma y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí, Ujú, esa ujú, danza, en esa danza me puedo plantar muy bien si practico ujú. esta claridad de autoconocimiento, de este clavado en el conflicto, ¿no? Que comentábamos hace rato. Me encanta. Me encanta porque creo que lo podemos enlazar con el siguiente punto que queremos tocar en este tema, pero justo la claridad, yo lo veo así, ¿no? La claridad es igual a poder, ¿no? Porque la claridad es el conocimiento que tienes de ti, conocimiento es como este poder que ya tienes sobre ti. Cuando ya tienes esa claridad sobre ti, ya no hay poder humano afuera que te haga dudar, ¿no? A lo mejor te puede contribuir y puede colaborar y se puede generar algo más, pero ya hay como tu, ¿no? Tu base, tu estructura de yo esto soy y lo tengo muy claro. Pero justo llega o sea, como que hay etapas, ¿no? Y está la etapa de defender, ¿no? De gritarle al mundo, ¡hey, soy esta! Y nadie va a pasar de aquí, y ahora las cosas, ¿no? O sea, porque incluso yo sí, o sea, en mi experiencia, sí recuerdo que este primer acercamiento a poner límites pudo haber sido hasta como, ya sabes, como no violento, pero sí como
eh, como con fuerza, ¿sabes? Como autoritario de no, ¿no? Y yo creo que ya eventualmente para mí es muy claro ya ni, o sea, es como muy clara yo creo que hasta mi lenguaje y mi energía y mi vibración para las situaciones, es decir, ya no, ¿no? O sea, a lo mejor lo que antes tenía que defender y ya sabes, y como mostrar, conforme tú lo vas integrando a ti y tú vas sabiendo que es tuyo y tu verdad y ya sabes, como está, pues sí, literal, esta verdad que tienes tuya, ya no tienes que defenderla afuera. Pero eso nos pone justo, o sea, nos regresa al principio que es, eh, nos ponen ser villanas, ¿no? Porque justo para poner límites, para decir yo no quiero esto, gracias, pero no gracias, eso sí es una villana, ¿no? Pues Entonces, sí, porque salirte del molde, el salirte de los moldes, de la institución, del debería ser, el salirte de ahí y representar ujú, un antagónico, ¿no? Y ujú, representar un diferente, implica que te señalen muchas veces, ujú, que ujú, te hipervigilen muchas veces, que estén al pendiente de lo que haces, que te juzguen. Incluso ujú. comentábamos también en esta conversación que, que hasta piensen que estás armando conflicto, cuando Ajá, únicamente estás diciendo no y ujú, estás poniendo límites, ¿no? ujú, Entonces, ujú, pero eso va en contra de que también lo comenta la autora en el libro, pues de ser una buena mujer, ujú. porque una mujer debe servir y debe de ser, de decir sí y someterse. Ser calladita para Calladita se verse ve más bonita. bonita, ajá. Ujú. Entonces, pues bueno, en ese sentido, tiene su costo, tiene su implicación el alzar la voz o el decir no. Claro, ambas Ah, elecciones. ser, ¿qué es? Ser la villana. Ujú. Representar en este caso ser la villana. Claro, y justo decíamos hace ratito, ¿no? Como si ser villano es poner límites, elegirte, ser tu prioridad, cuidarte, de todos, pues sí, sí, sí soy villana, ¿sabes? O sea, y está bien, porque justo ya no es esta necesidad de decir, no, pero no, no lo estoy haciendo por mal, o vea, no, no, o sea, ya es, ya el complejo de niña buena también se acaba, ¿no? Sí, claro, porque ya más bien lo que haces es, independientemente de lo que te digan, cómo te digan y qué piensen de ti, porque además cada cabeza es un mundo, como dirán por ahí. Claro. Independientemente de eso, lo que haces es vivir en autoconocimiento, ¿no? En práctica Ujú, constante ujú, de ujú, contacto contigo, de vivir, o sea, como estimular tu autoestima, porque evidentemente, ujú, o sea, es ujú, como cuando, pues dices, hoy voy al gimnasio, ¿no? Y hoy cumplo la dieta y con un día o después de hacer ejercicio, ¿sabes? Luego sientes este subidón ujú, de dopamina, ¿no? Entonces, bueno, ujú, pues es así vamos como subiendo nuestra autoestima, marcando límites, haciendo estas prácticas, estos ejercicios, ¿no? Por ahí que siendo malas mujeres. Y viviendo así, en autoconocimiento, en amor propio, en autocuidado en... Me gusta comentar con una amiga cuando hablamos de esto, ujú, decimos que vivimos en fuerza, evidentemente no mm, hablando de una fuerza bruta, sino ujú, hablando ujú. de una fuerza espiritual, ¿no? Y esta Vital. fuerza espiritual, me encanta, ay, me hubiera gustado tener la imagen aquí ahorita así a la mano, pero no la tengo, pero la platico así como rápido, me recuerda a un arcano del tarot que se llama la fuerza, que Mm, no nos ujú. habla de la fuerza bruta, nos habla de la fuerza espiritual. ¡Ay, no! Esa yo te la regalé. Pide, pide y se te concederá. Sí, justo esta también la regalaste. No, 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 Es no, mi no, no, no. libretita de... No venía preparada, pero ¡ay, me No venía encanta! preparada, pero... Me A encanta, ver. hermana. Yo sabía que le ibas a dar un excelente uso. Me encanta. Bueno, pues ahí está la fuerza. Mitad león, ¿no? Mitad fiera y mitad humana, ¿no? Y si vemos como su sombrerito en forma como de ocho, como de infinito y demás, precisamente es esta combinación
de silvestre humana, es lo que Ujú, la conecta con ujú. esta posibilidad espiritual, ¿no? Entonces, no solo la fuerza espiritual, como para resumir el significado y el símbolo del arcano, Claro. ¿no? Entonces, Sí, bueno, por eso me acuerdo de este arcano, porque mi propuesta ante este conflicto de la presión social entre ser una misma y someterse al deseo de los demás, yo diría más que someternos al deseo de los demás como este arte de ceder en pos de hacer vínculos sanos, ¿no? Porque claro. no todo se trata de amor propio y todo para mí, ¿no? Y solo veo la tierra bajo mis pies. O sea, no se trata de eso, sino se trata de, a partir de este autoconocimiento, ¿cómo me voy a enlazar con la Ujú, otredad, ¿no? ujú, ujú, Y, y bueno, pues desde esta fuerza espiritual, desde esta unión ujú, ujú, entre mis deseos, mi animal, mi león interno y pues esta conciliación, ¿no? Como vimos, el arcano está como ahí, como jugando, como, o sea, tiene la confianza de la bestia, ¿sabes? Entonces hay una ujú, comunión entre lo social y lo silvestre, digamos. Entonces, bueno, pues esta danza entre una y otra cara de nosotros es lo que a veces nos pone en la posición de era de villana, pero a ujú, la vez es lo que nos conecta con nuestros propios límites, nos conecta con vincularnos sanamente, nos conecta con este autoconocimiento, ¿no? Esta autoestima que justo nos hace compartirnos y vincularnos sanamente, ¿no? Y yo diría ahí cambiarlo de someternos unos a otros, ¿no? Como decíamos a lo mejor al principio con el texto, como lo cambiaría a lo mejor como por servir unos a otros o ujú. compartirnos unos Colaborar. con otros, colaborar, ¿no? O sea, y desde ahí a lo mejor un poco podemos cambiar la postura, el twist y abordar la situación desde otra forma y vivirla desde otra forma, un poco como lo de los Ujú, granos que te decía, o sea, ni se fueron los granos, ni se fue la presión social, ni se fueron los moldes de belleza, nada de eso, pero yo enfoqué mi energía en otra cosa y creé otras cosas y de repente pues ya, los granos desaparecieron, ¿no? Entonces como ese, dar ese reenfoque de que a lo mejor no se trata de someterme y de negarme y de tal, no, sino se trata de una danza, de una comunión entre cómo voy hacia mí y cuido de lo mío y cómo me comparto en amor, ¿no? Como cada vez ujú. aprendiendo formas más amorosas en este ir hacia mí. Algo así diría yo, o algo así te explicaría este arcano y diría que es este caminito como para resolver pues esta oportunidad que nos presenta el conflicto entre la presión social y pues nuestros propios deseos, ¿no? Me encanta como ya esta conclusión de cómo la palabra villana nos lleva a poder y ya pues sí, como que le damos otro enfoque a este poder, Ujú, ¿no? Y esto que ujú, hablabas de por qué es importante primero el vínculo conmigo, pues porque como es adentro es afuera. ujú. Entonces, es muy claro también, pues como esa postura, ¿no? Entonces, mm, también en esta era de villana o esta connotación de villana, no es porque estemos atacando, solo estamos siendo claras, ¿no? Porque ya ni siquiera es cuidadosas, ¿no? Solo estamos siendo claras y coherentes con lo que queremos que entre en nuestra energía. Claro, Si porque no es cuidamos así, de de lo que otra forma, somos, porque podemos exacto. elegir, también hemos hablado, ¿no? Por ahí en otro episodio, tenemos este poder de elegir, hablabas de poder ahorita, este poder Ujú, creativo, este de elegir y este decidir de qué me alimento, de qué me ujú, nutro, ¿no? Cómo, exacto. justo, pues cómo nos cuidamos, en qué situaciones nos ponemos. Totalmente, total. Y vas filtrando, ¿no? Vas filtrando y te vas acercando más a tu realidad deseada, ¿no? Con respecto a ese tema, a cómo quieres estar en ese tema. Como dicen por ahí, te vuelves co-creadora de tu realidad, Totalmente. ¿no? Con tus Muy bien. elecciones, con tus decisiones, con tus acciones. Entonces, bueno, hermana, un poco como justo a manera de conclusión, como comentas, yo diría, mi aportación para la conclusión diría, el cambio no es una cuestión de fuerza, sino una cuestión de conciencia.
ujú, ¿no? Y cómo llegamos al cambio, pues resolviendo los conflictos que se nos van presentando, porque nos presentan necesidades que hay que atender, ¿no? Que hay que atender para seguir evolucionando nuestra conciencia, para seguir creciendo, desarrollándonos. Y es ujú, importante atenderlo. Entonces, bueno, pues nos entregamos al cambio, al fluir, que también por ahí hemos hablado del fluir, ¿no? ujú, Del confiar en la constante transformación, pues nos entregamos a todo eso a medida, o más bien entregarnos a todo eso no es una cuestión de fuerza, de resistencia, de persistencia, sino es una cuestión de comprensión, ¿no? ujú. Como para Ya, decirlo de otra forma. ya, ya, ya. Sí, totalmente. A mí me encanta. ¿Tú Pues cómo concluyes? yo creo que yo para este tema les deseo a todos que atraviesen su era de, como dice el meme, la era de villano, recomiendo no saltársela, porque justo viene desde un empoderamiento, ¿sabes? Desde una conexión contigo, con tu ser, con tu fuerza, con tu divinidad, con tu esencia, con eso que te está llevando a esta situación. Este, y eventualmente, o sea, justo como hablábamos el proceso, ¿no? Al principio puede ser muy como autoritario, ¿no? Muy como a la defensiva y eventualmente es algo tan natural que ya ni siquiera es un tema, ¿no? Que genere conflicto, ¿no? Que te drene energía, básicamente, ¿no? Ya comienzas a Y que vivir llega en esa un... sintonía. Ya Claro, pero vives ahí. la neta, lo hablábamos hace ratito y se siente bien decir, no, mi ciela, aquí no, conmigo no, Pues es que se siente con mi bien niña cuidar de no. nosotras, exacto. Ver por Sí, nosotras. claro. Hermana, hemos hablado, yo no sé si ha quedado grabado esto, pero hemos hablado de los duelos de rupturas amorosas, en donde una parte importante de esos duelos, tú has estado ahí, yo he estado ahí, por eso lo Ujú, hemos ujú, hablado, es una ujú. cuestión de, o sea, Elegirte. ¿cómo no cuidé de mí? O sea, el perdonarme, ¿sabes? Sí, El también. perdonarme haberme puesto en aquella situación. Esa es una parte del duelo donde nadie habla. O sea, todo el mundo habla del susodicho o la susodicha que ya no está. Pero Ajá, bueno, y el proceso, ¿sabes? claro, De recriminarte, de rechazarte a ti misma. Bueno, eso es cuando claro. más amorcito se necesita, ¿no? Ajá. Y ver el avance, ¿no? De Y ver hoy, el justo, avance. ¿no? Justo te platicaba de una historia de muy de mi juventud Ujú, ujú. y súper reconociendo yo qué hice, ¿no? ¿Qué hice para estar ahí, o sea, pues sí, experimentando eso? Justo, ¿no? Es como, claro, hoy ya la distancia es, y agradezco o sea, que gracias a esa versión de Lorena que atravesó eso, pude construir esta nueva versión, ¿no? Ujú, Es parte ujú. de ese crecimiento, de ese aprendizaje, de esa integración. Pero ¿a poco no pasaste por una fase de recriminación? Total, O total. momento, o sabes como, bueno, sí, lo que haya Sí, durado. y con todo, no solo en rupturas amorosas, o sea, en general, como esta, y lo hemos dicho varias veces en el capítulo, ¿no? En los episodios, esta pregunta que te haces de cómo me puse ahí, ¿no? Sí, aunque creo, honestamente creo que las relaciones amorosas son el máximo espejo respecto a este tema que estamos hablando, de que Sí, cómo me puse ahí, ¿no? sí. Y sobre todo por los moldes, de cómo estamos construidos, de cómo se nos enseñan, cómo se nos Ujú, educa. ujú, ujú, Este, entonces, bueno, sucede que por estas razones que te comento, eh, pues las mujeres, pocos hombres serán, pero seguro habrá. De hecho, yo conozco hombres que sí, pero la mayoría mujeres de una cuestión de cómo acepté esto, cómo me puse en esta situación, cómo no tuve límites, cómo no cuidé de ujú, mí, porque ujú. son Sí, espejos muy cien por cabrones, ¿no? ciento. De las dinámicas de cómo entendemos el amor. Entonces, bueno, pues es importante como, em, pues atravesar esa parte sin estarnos juzgando, porque es lo que decíamos, o sea, Ujú, de repente total. tendemos a eso y nadie habla de esa parte, de las rupturas, ¿no? De esa parte del duelo. Y pues hay que aprender a tratarnos con amor, porque desde ahí nos vamos a relacionar y a compartir después, ¿no? Como con ese amorcito. Y por ejemplo, he visto por ahí de que
No, pues no es verdad que si no has trabajado en ti no mereces amor. Pues claro que no es verdad. Lo que pasa es que los límites que vas a poner pues van a ser diferentes Claro. si has trabajado o no has trabajado en ti, ¿no? Y vas a cuidar de ti diferente a si has trabajado Ujú, o no has trabajado en ti. Y entonces si vemos como el sistema de creencias como ujú. cultural que por ahí, pues en donde estamos, eh, pues de repente no es el más amoroso. Entonces vale la pena cuestionarnos y atravesar el conflicto de la presión social en todos los aspectos. Mm. Sí, yo les digo que seamos villanas sexys. Villanas y villanos sexys. Sí, si quieres ser una villana. Venga, sí, claro, Sí. bueno, es parte del cliché, además, justo Del por lo del empoderamiento, molde, ¿no? ¿no? Ujú. O sea, pues una villana sexy, siento que es parte del cliché, ¿no? O sea, no todas las villanas son sexys, pero creo que es parte del cliché de una villana, el que tenga, el que sea guapa, el que sea sexy, el que sea seductora. Es que es empoderada, ¿no? O sea, hablando de esta cara de villana, Justo, ¿no? justo. Y por eso se sale Porque del molde y eres, por eso es ajá, villana. Porque es empoderada, es villana. Claro, no es puede ser lista. la protagonista de la historia. Ella tiene que ser tonta e ingenua. Claro, claro. Sí, claro. Sí, lo mismo pasa con el concepto de bruja, ¿no? Exacto, Con una connotación negativa cuando... exacto, ¿no? Y bueno, de hecho, por eso el libro se llama así, Mujeres que corren con los lobos, ¿no? Por ahí comenta Ujú, la autora, claro. lobos, animal de la noche, animal mal visto, como la víbora, como por ahí la lechuza, el búho, Ujú, pues ujú. De la animal oscuridad, agresivo, ¿no? de la oscuridad, ¿sabes? De la Pues noche. pues mala Ujú. mujer, pues, igual que un lobo. El oso Pues sí también. somos. Sí Pues somos, sí venga. somos. He sido señalada muchas veces y es como dices, ¿eh? O sea, hasta lo disfruto el ser señalada, por ejemplo, ¿no? Cuando esas situaciones, porque pues entiendo la dinámica que hay detrás. En fin, a gozar que el mundo se va a acabar. Por eso, por cierto, por ahí tenemos un capítulo del gozo, ¿no? Gozo poderoso, también por ahí, para que se den una Ujú, vuelta y ujú, lo ujú. vean. Y pues bueno, ¿qué propones Ay, para el siguiente episodio, Lore? tienes tú el libro de la mano, ¿verdad? No tengo el libro, pero tengo una propuesta. Ah, a ver. Yo propongo justo que hablemos, te comentaba o bueno, les comentaba a las personas que vean el video sobre el cuento de Basalisa la Sabia. Ujú, Y dentro de este cuento de Basalisa la Sabia, ella, ¿cómo pudo desarrollar su intuición? ¿Cómo pudo conectar ujú, consigo misma y demás a través de 9 tareas? Esas 9 tareas se las enseñó una bruja, ¿no? Entonces propongo que ujú, hablemos de estas 9 tareas. ujú. 9 tareas para conectar con nuestra intuición, Me encanta. ¿sabes? Como un rollo por ahí así, igual vemos qué título le ponemos, pero pues que de eso hablemos en el siguiente episodio, ¿no? De estas 9 fases o 9 requisitos, no sé, ya veremos cómo le iremos acomodando. 9 instancias para recuperar nuestra intuición. ¿Te late? Qué padre. Me encanta. Jalo. Bueno, pues entonces nos vemos. ¿En qué fecha caería, Lore? Mm, 27. Mayo 27. Ok, No es cierto, mayo 28. no, 27, martes 27, ¿no? Ah, ok, martes Bueno, 27. lo publicaría en YouTube en el 28. Miércoles Por eso 28. decías. Ah. Tan, 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 tarán. Bueno, hermana, te mando un abrazo. Me encantó compartir contigo esta noche tan dispersa Igual. y cansada, Pero mira, se logró. pero divertida y lograda. Sí, sí, sí. Divertida, sí, las risas no faltaron. Mira, dimos todo, dimos risa, dimos reflexión, Dimos conclusión, sí, 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 dimos sí. Dimos conclusión, lo ejemplos. dimos todo, dimos, sí, esto bien, se cumplió. No, muchas gracias, Andy, te mando un abrazo gigante y pues puestísima para la siguiente.